El primer ejercicio de nuestro parcial consistía en una carrera de vectores, la cual disponía del siguiente tablero. El juego consistía con las siguientes reglas. Cada jugador tenía en su turno un movimiento donde podía realizar un vector. Este tenía que ser escrito con la notación de los vectores y de esta forma describía su movimiento a través de la pista de carreras. Cada jugador comenzaba en un punto distinto, decidido antes de comenzar el juego. Además, la componente horizontal y vertical de cada vector no podía diferir del anterior en más de 2 unidades. Es decir, si el primer movimiento había sido 1-0, el siguiente movimiento no podía ser más de 3-2 o -1, -2. En la consigna también te invitaba a crear una regla para la persona que se saliera de la pista con su vector, de la pista del recorrido marcado. La que nosotros inventamos fue que el que se sale de la pista deberá perder un turno. El otro jugador podrá avanzar 2 vectores, o sea, en vez de trazar uno como sería, le corresponde trazar 2 vectores en la misma jugada, pero sin que se cuenten los dos, sino se cuenta como si fuera un vector solo. Y ambos jugadores parten del vector que ya habían hecho antes, el vector final. Bueno, en este caso jugamos Joaco y yo. Joaco me ganó habiendo trazado 23 vectores y yo perdí porque tracé 27 porque me salí de la pista. Y la conclusión que sacamos de esto es que hay que medir los vectores, o sea, hacer los trazos de los vectores de forma más cuidadosa, considerando que solo se puede medir, solo se pueden trazar vectores más menos 2 en el eje X y en el eje Y, o sea que no es que podías usar el vector que tú querías. Yo por esta razón, como no consideré eso al principio, me salí de la pista, acá lo muestro, y esto se debe a que la pista tiene muchas curvas, por lo que hay que cambiar muchas veces y repentinamente la dirección del vector, lo que hace que este juego sea bastante difícil. Bueno, en el ejercicio 2 lo que les pedía era, primero considerando estos dos paralelogramas de ejemplo, utilizando 2 vectores que lo formaran, ambos dos, teníamos que calcular el área que lo formaran y buscar un método general para todos los paralelogramas. Para lograr la fórmula general del área de un paralelogramo utilizando 2 vectores dados, primero retomamos y nos acordamos de la fórmula del área de un paralelogramo en sí, que es base por altura. Primero que todo, al no poder utilizar para hallar la altura, decidimos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo hicimos? Dividiendo mediante la proyección y una perpendicular desde el final de este vector, averiguaríamos la altura. ¿Por qué? Porque mediante la proyección obtenemos este cateto de acá y la hipotenusa ya sabemos que es el módulo de Q. Entonces, para averiguar la altura, solo tendríamos que utilizar el teorema de Pitágoras utilizando estas 2 variables. Luego, pasando a la base, ya sabemos que es el módulo de P. Y por último, utilizando los valores, el área total del paralelo mediante 2 valores dados sería la base, que es el módulo de P, por el teorema de Pitágoras implementado desde acá. Bueno, anteriormente habíamos tenido un error en la fórmula, habíamos puesto Q en vez de P acá, pero la idea sigue siendo la misma. Bueno, ahora vamos a poner en práctica la fórmula completa. Empezamos calculando la altura, que es la proyectante de P sobre Q, que da en este caso 15 sobre raíz de 17. Y luego con esta proyectante, que en este caso sería como un cateto en el teorema de Pitágoras, vamos a calcular el otro cateto ya teniendo la hipotenusa, que es el módulo de Q. En total, la altura nos va a dar 2,1828, o expresado de forma más matemática, 18 menos la proyectante a la 2. Y ahora aplicamos la fórmula natural del paralelogramo, del área del paralelogramo, base por altura. La base es el módulo del vector P por la altura que calculamos recién, y en total da 9. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de una fórmula. En este caso el paralelogramo tiene un vector paralelo al eje de las X, en el otro caso no era así, pero la fórmula aplica igual. Primero comenzamos calculando la proyectante de P sobre Q a cada 15 sobre raíz de 29, y como en el otro ejercicio aplicamos el teorema de Pitágoras para sacar acá la altura. La altura esta da aproximadamente 1,1142, esta es la versión más matemáticamente escrita. Y con eso nuevamente aplicamos la fórmula normal del área del paralelogramo, raíz de 29, que es el módulo de Q, que es la base, la multiplicamos por la altura, que ya dijimos acá cuál es, y en total da 6 el área. Mientras buscaba la altura del paralelogramo, me encontré con otro método en el que yo utilizaba las ecuaciones de las rectas.
No terminé con una fórmula general, pero bueno, es otra manera de encontrar los datos que queremos. Acá yo tengo el primer paralelogramo del ejercicio ubicado según las coordenadas, y como sabemos la altura va de un punto del paralelogramo atravesando perpendicularmente el lado opuesto a ese punto. Entonces yo, como lo pensé, encontrar la altura mediante ecuaciones de rectas, fue nombrando cada uno de los puntos, de manera que J es igual a 3,6, S es igual a 6,8, L igual a 6,4 y Z igual a 3,2. Entonces, yo quiero saber a qué recta pertenece H. Como H es perpendicular a ZL, sé que su M va a ser el inverso opuesto al M de ZL. Y además va a estar integrado por el punto J. A todo esto nosotros queríamos averiguar este punto. Para eso sacamos las ecuaciones de la recta de ZL y H, porque tanto ZL como H incluyen a este punto. Teniendo este punto y restándoselo a J, obtenemos el vector H. De esa forma, sabiendo que este punto pertenece a ZL y a H, igualamos ambas ecuaciones y sacamos la X. Una vez teniendo la X, elegimos cualquiera de ambas ecuaciones, en este caso la de ZL, para sustituir la X y averiguar la Y. Al final denominamos este punto T, que luego de igualar las ecuaciones sacamos el X y el Y. Entonces T es igual a 63 decimos